Vamos de inmediato a escuchar las palabras del Mineduc, todo esto luego de la reacción de los rectores ante el espacio dedicado al presupuesto 2016. Vamos a escuchar lo que ocurre. Esta opción de la gratuidad 2016 es voluntaria. La institución tiene que evaluar sus políticas en absoluta libertad. Y la invitación es justamente a que vean si ellos están en condiciones de poder participar en la gratuidad, y ya está más claro las condiciones en las cuales tendrían que cumplir en términos de todos los temas que estaban incluidos en la glosa. Así que de ahora en adelante ellas tienen un periodo para poder evaluar, para poder seguir la discusión que vamos a tener en el Parlamento y tomar una decisión finalmente de si quieren entrar, que para lo más ya tienen una fecha que está establecida en la glosa del 22 de diciembre. Esa fecha permite que las estudiantes tengan unos días suficientes como para poder evaluar cuáles son las instituciones que finalmente suscriben un convenio con el Ministerio. El rector Vivaldi decía que ustedes se habían abierto a evaluar cómo cubrir esa brecha que iba a quedar. No, la glosa está establecida, es de público conocimiento, y lo que prosigue ahora es una discusión parlamentaria. Por lo tanto, esos son, como ustedes saben, el proceso natural y usual de tramitación de un presupuesto como el que estamos presentando en la educación superior. ¿El tema del arancel regulado, cuándo se va a tener claridad finalmente de estos valores que pedía a los rectores que les faltaba ese dato? Bueno, el arancel regulado es una fórmula que se basa también en los aranceles de referencia. Es un promedio ponderado de los aranceles de referencia, lo establece la glosa, y sobre ese tema vamos a seguir desarrollando conversaciones con los planteles para poder aclarar sus dudas más específicas, más detalladas, y que ellos por lo tanto tengan una base de análisis más sólido, pero justamente la glosa lo que hace es definir claramente de que hay un arancel basado en los aranceles de referencia y promediados ponderadamente. ¿Pero cuándo se va a saber ese arancel? ¿El decreto que va a contener los valores de los aranceles, cuándo va a estar? Los decretos que contienen los aranceles son siempre en el mes de diciembre, producto de que requieren que se haya definido cuáles son los infractores nacionales, como el IPC y en particular el índice de remuneración del sector público. Por lo tanto, como todos los años, se hará una vez más el cálculo correspondiente para efectos cuando corresponde después de que esos datos ya se tienen disponibles. La opción que suban los aranceles reales como para poder compensar posibles déficits, ¿hablaron eso con los rectores? Los aranceles reales los fijan las instituciones y eso es una materia de autonomía. La glosa no establece ninguna novedad al respecto y por lo tanto lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es de los aranceles regulados que sí establece la glosa. ¿Hay algún elemento de la traspasar los mayores costos a los alumnos que no entran en la gratuidad subiendo los aranceles? Esas son materias de políticas de las propias instituciones. Las instituciones tienen que evaluar bien si es que van a hacer eso u otra decisión. Pueden tomar también decisiones de austeridad. Es un año austero para todos los chilenos y todos lo sabemos y lo refleja en general el presupuesto. Así que la invitación también es que las instituciones, en todo orden de cosas, tengan cuidado con traspasar ese tipo de expectativas a los estudiantes cuando en general la situación financiera, ya el ministro lo ha dicho, de todo el país requiere que entremos en un proceso de mayor control de gastos y austeridad. Carlos Peña lo dijo en la mañana, ¿eso significaría entonces menor calidad en las instituciones? La calidad de las instituciones es una responsabilidad de las propias instituciones. No veo por qué pueden traspasar ese tipo de responsabilidades al Estado, así como si hubiese sido que por las becas se hubiese traspasado la responsabilidad de las instituciones o a los estudiantes, es decir, porque no me pagan más, no les voy a dar buena calidad. No, la responsabilidad de las instituciones y por lo demás es una obligación de las instituciones estar acreditadas y cumplir con esas acreditaciones. Otra cosa es lo que ellos administren las políticas propias internas y espero que una vez más lo hagan como han ido haciendo, lo que es preocuparse por la calidad y por sus estudiantes. ¿Hay algún elemento de la glosa que el gobierno quiera cambiar, por ejemplo, la duración de las carreras o el 2,7 el aumento de la matrícula?
Bueno, ya estaban las palabras del jefe de División de Educación Superior luego de esta reunión extraordinaria que ha sostenido el Consejo de Rectores, donde analiza el presupuesto para el año 2016. Y lo clave del presupuesto 2016 es la glosa vinculada con educación. El tema que discuten sin duda es el adelanto de la gratuidad. Haya señalado que es una situación voluntaria y que hay condiciones determinadas. Por lo tanto, nos queda pendiente el poder escuchar la voz de los propios rectores respecto a este análisis del presupuesto 2016. Precisamente vamos a escuchar a Aldo Valle, el vicepresidente del CRUCH. Pasamos dos sentimientos muy claros al representante de la División de Educación Superior. Uno en el sentido de que, desde luego, valoramos el esfuerzo y la coherencia que finalmente se expresa al incluir en el presupuesto 2016 un financiamiento para el acceso gratuito a la educación superior. Nosotros creemos que en tiempos difíciles es importante también que instituciones como el Consejo de Rectores reconozca ese esfuerzo que hace la sociedad chilena y desde luego la perseverancia que se tiene para llevar adelante un compromiso programático del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero a la vez también hemos observado que aún no disponemos de algunos datos claves para poder nosotros también ponderar los impactos que este cambio tendrá en los presupuestos de las universidades. Y nos referimos específicamente al arancel regulado que se va a obtener de un promedio ponderado de los aranceles de referencia, tal como dice la glosa presupuestaria, y hemos quedado en el compromiso de que ese dato se nos entregará en los próximos días. Y sobre esa base, obviamente, nosotros vamos a poder tener información más clara acerca de el impacto favorable o negativo que pueda tener en los ingresos de las universidades para el año 2016. De modo que avanzamos en resolver algunas de las dudas que teníamos, pero hay una duda muy importante, que es cómo hacemos el cálculo para simular y anticipar, ¿no?, el resultado de este cambio para una matrícula muy importante en nuestras universidades. Hay universidades del Consejo de Rectores, particularmente las ubicadas en regiones, cuyos estudiantes pertenecientes a los primeros 5 deciles representan el 60 o el 70% de toda su matrícula. Y hemos observado también con muchísima vehemencia que nos preocupa la oportunidad de los flujos, porque hasta ahora no hemos tenido una buena experiencia y esto sería muchísimo más grave si finalmente un porcentaje importante de los recursos que van a recibir nuestras universidades por aranceles de pregrado tienen demora y en definitiva ello genera costos financieros para nuestras universidades. Y por lo mismo hemos también quedado en el compromiso de que ellos recibirán de parte nuestra un conjunto de observaciones a la glosa presupuestaria, lo que haremos desde luego en los próximos días también, porque también hemos decidido como Consejo de Rectores hacer un seguimiento en la tramitación legislativa de esta glosa presupuestaria, porque obviamente esta es la iniciativa que ha presentado el gobierno, pero todos entendemos de que en el Congreso habrá una discusión, como por lo demás corresponde, y nosotros ciertamente no vamos a ser indiferentes a esa discusión que haya en el Congreso, porque nuestra tarea, desde luego, como Consejo de Rectores, es que ninguna de las universidades que integran nuestra organización pueda tener un detrimento en sus presupuestos, atendida la implementación de la gratuidad para el año 2016. Es decir, detrimentos que se produzcan a consecuencia de la implementación de la gratuidad en el año 2016. En ese sentido, la posibilidad de subir los aranceles reales, cosa de poder compensar eventuales déficits que se produzcan. Las universidades tenemos autonomía, desde luego, para determinar los aranceles del año 2016, pero debemos entender que no puede ser sobre la base de encarecer estos aranceles
para compensar los efectos negativos que pueda tener la política de gratuidad. Es decir, no se puede finalmente gravar a los estudiantes no comprendidos en el régimen de gratuidad para subsidiar o compensar los déficits que puedan tener las instituciones. Eso no lo vamos a hacer. Sobre este techo de 2,7% de crecimiento de matrícula, ¿ustedes abrigan alguna esperanza que se pueda modificar o ya lo asumen así? A ver, nosotros entendemos que eso responde al promedio que en los últimos 3 años ha tenido el incremento de matrícula en las universidades del Consejo de Rectores. Y este año nosotros también entendemos que no debiera haber una proyección cualitativamente distinta. Sin embargo, también hemos observado que en la misma glosa presupuestaria se dice que aquellos incrementos de matrícula que obedezcan a proyectos de inversión y a definiciones o planes de desarrollo de las universidades que estaban en curso ya para este año 2016, desde luego no serán comprendidos en este límite del 2,7%. Y también hemos dicho con mucha claridad que no nos parece, como política pública, que se incorpore de modo permanente una limitación por parte del Estado a las universidades respecto de sus planes de expansión de matrícula. Podemos entender que mientras la gratuidad no entra en el estado de régimen que sin duda alcanzará en los próximos años, puede entenderse una limitación, pero rechazamos que esa sea algo así como una de las atribuciones que se incorpore en la política de gratuidad. Rector, ¿y cómo piensan solventar eventuales déficits si ustedes dicen que no van a subir los aranceles reales para que lo cobren los estudiantes y el Estado y el gobierno dice que no hay más recursos? Bueno, su pregunta tiene un supuesto, digamos, que es que efectivamente vayamos a tener déficit de cara a la implementación de la gratuidad. Nosotros creemos que no vamos a tener esos déficits, que hasta ahora no tengamos exacta claridad, no tiene por qué conducir a que se va a producir ese déficit. La verdad es que hemos tenido, y se ha repetido por las autoridades, que las universidades no vamos a tener déficit y queremos obviamente tener la mayor certeza al respecto, y por eso hemos pedido que en un plazo, fíjense, de días, podamos tener la información relativa a las variables de cálculo con que está trabajando el Ministerio y con que finalmente se ha hecho este presupuesto, porque ya no hay razón para que esta información no se nos entregue con la mayor prontitud posible. Hemos dicho no más allá del 13 de octubre, es decir, hasta el próximo martes. Muy bien. Bien, pues el vicepresidente del CRUT, Aldo Valle, refiriéndose también a esta reunión que han sostenido para poder entender en detalle qué es lo que significa esta glosa presupuestaria para el año 2016, donde viene el beneficio del adelanto de la gratuidad. Han señalado que han despejado varias dudas, pero por lo pronto tienen un tema pendiente que guarda relación de un dato clave, ha señalado, y que es respecto al impacto favorable o no que pueda tener este ingreso para las universidades. ¿Cómo hacemos el cálculo para simular el cambio? Aparte de lo que ha dicho ahí el rector Aldo Valle, por lo tanto, entendemos que los rectores siguen atentos esperando nueva información. Ha señalado que también han hecho sus reparos, o al menos han hecho sus propuestas para esta glosa, para el presupuesto para el año 2016, en esta glosa específica donde viene el adelanto de la gratuidad, tal como incluso lo indicó la propia presidenta.